Muy buenas a todos, bienvenidos, a una entrevista que va a ser interesantísima porque vamos a hacer la entrevista nada más y nada menos que a Pedro Burruezo, que es una de las personas más polifacéticas que he conocido. Bueno, es periodista, músico, fue líder del grupo Claustrofobia, también es ecologista, escritor y de hecho Pedro acaba de publicar su primera novela de ficción que tiene un título además muy original, muy llamativo y muy ilustrativo, ¿no? Que se llama Autosuficiencia. Y en esta entrevista pues me gustaría, Pedro, preguntarte sobre varios temas que estoy segura que van a tener muchísimo interés para nuestra audiencia. Bueno, lo primero, por supuesto, sobre ti, sobre tu novela también, y luego me gustaría que nos centremos en la parte de la ecología, de hablar contigo sobre biocultura, sobre qué nos puede ofrecer esta feria, sobre todo coincidiendo con el 40 aniversario y su celebración en Madrid del 21 al 24 de noviembre. Así que bueno, Perfecto. Pedro, un placer estar aquí contigo y muchísimas Igualmente, gracias. igualmente. Y bueno, Pedro, lo primero de todo, ¿quién es Pedro y qué te llevó a interesarte por temas tan dispares y bueno, y luego tan profundos, ¿no? Como la ecología, el periodismo, la música, el arte, la escritura. Bueno, la verdad es que cuando me dicen, oye, resume en una línea las cosas que haces, lo paso muy mal porque realmente hago muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, dirijo un medio de información que se llama El Ecomensajero Digital, ¿no? Soy también asesor de biocultura, soy músico, tengo una carrera muy dilatada. Este sábado mismo dimos un concierto muy bonito en un teatro lleno en Castelldaro, aquí en el Empordà. Y también vengo de Ceuta, donde hemos dado un concierto en el Congreso de Sufismo de Ceuta. También tengo mi huerto, soy hortocultor orgánico, me enorgullece mucho decirlo. Y entre mi mujer y yo tenemos 6 hijos y 10 nietos. O sea que, y una abuela en casa que bueno, que tiene 90 años, ¿no? Entonces, bueno, sí, todas esas cosas soy yo, ¿no? Y últimamente, pues también he escrito una novela, que nunca había escrito ficción, tenía 2 libros de ensayo, uno se llama Ecología y Espiritualidad y el otro se llama Mysticismus, pero nunca había hecho ficción y ahora con Mandala Ediciones acaba de publicar este libro, que es una novela, se llama Autosuficiencia, que es un título que efectivamente dice muchas cosas, ¿no? Para el que quiere, para el que está despierto dice muchas cosas. Mm. Así es, y efectivamente, pero en relación con esta novela, ¿podrías explicarnos brevemente, sin hacer mucho spoiler, pero unas pinceladas acerca de cuál es su argumento principal y de qué trata? Sí, pues mira, el subtítulo ya dice bastante, dice una historia de gnósticos, gitanos, irredentos y otros periféricos, ¿no? La historia ocurre entre el Ampurdán, que es de donde yo vivo, en Marruecos y la ciudad de Granada, entre los años 60 y finales del siglo XX, y es la historia de unas determinadas personas que acaban convergiendo en una misma familia que, digamos, por diversas razones, pero principalmente por razones espirituales, pero no exclusivamente, se sienten, digamos, en rebelión, en rebeldía contra la sociedad de masas, ¿no? Contra la sociedad materialista. Entonces ellos no se van a la Antártida ni se van a la selva amazónica a vivir, pero sí que construyen una sociedad que estando aquí, entre Marruecos, entre Granada y Cataluña, realmente tiene unas leyes propias, ¿no? Unas leyes eh, suyas, muy profundamente espirituales, y esto hace que, bueno, que digamos que algunos hayan dicho, algunos críticos y también
muchos de los lectores que me han escrito, que por cierto recibo un montón increíble de mensajes de gente que ha leído la novela y que dicen que, bueno, ellos dicen que es como una utopía sufí, pero realmente es más que una utopía, porque yo creo que realmente es una utopía muy real, o que por lo menos puede ser real. Qué maravilla. De hecho, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención también al ver tu maravilloso libro es que en el prólogo destacas, entre otras cosas, que es una obra de ficción no exenta de realidad, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la obra aparece algo en la narración, pues que tenga que ver con tu biografía, que tú hayas vivido o que haya vivido alguien cercano a ti. Sí, muchísimas cosas. Lo que pasa es que no es exactamente una autobiografía, no lo es, no es una novela autobiográfica, pero obviamente que un novelista o un escritor pues tiene que escribir de aquello que conoce. Entonces yo hablo y escribo de las cosas que conozco y entre ellas pues por supuesto hay mucha música, porque yo soy músico, música andalusí, música árabe, flamenco. De hecho, uno de los protagonistas es un artista, es cantaor, es un cantaor gitano, que además no es de Jerez, ni de Sevilla, ni de Utrera, es de un barrio gitano de Figueras, que para muchos será el sitio menos flamenco que hay, pero no, es muy flamenco. Te puedo asegurar que hay más flamenco en Figueras que en Huelva, por decir algo. Es una broma, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Es un barrio gitano donde el flamenco, digamos, es pues la música, la banda sonora del barrio, ¿no? Entonces, pero bueno, también hay mucha música andalusí, hay mucho sufismo, es una novela que nos habla de la tradición sufí, es decir, la vía mística del Islam, pero no nos habla, digamos, como nos hablaría un tratado de sufismo medieval o algo así, sino que nos habla de todo ello a través de la historia de los personajes, ¿no? Y sobre todo también, y esto es muy importante en la novela, a algunas personas esto se le ha atragantado, y yo ya lo sabía, pero bueno, pero ya está bien que así sea, ¿no? Es que hay una crítica contundente contra la sociedad moderna, contra la modernidad, ¿no? Y entonces, pues ahí se revuelven muchas entrañas, pero al mismo tiempo yo diría que, y también me lo han dicho muchos lectores y lectoras, que hay muchas ventanas abiertas a la esperanza, pero todas estas ventanas no pasan por asumir las presuntas verdades que se dan por ciertas en la sociedad moderna, ¿no? Sino que más bien al contrario, o sea, hay soluciones y hay salidas y hay vías de escape, pero una vez que digamos, localizado cuáles son las falsedades de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Qué maravilla, pero además yo creo que, claro, como dices, eso es algo muy actual, ¿no? Yo creo que muchas veces nos podemos sentir como, bueno, esta sociedad, algo está pasando, ¿no? Algo hay, pues una especie también, ¿no? De crisis a nivel espiritual, a nivel social. Entonces yo creo Sí. que la novela refleja muy bien esa crisis y el sentimiento que podemos tener muchos, ¿no? De quizás de no encajar, de cosas que hay que cambiar, ¿no? Que luego, bueno, te preguntaré un poquito más sobre ello en detalle porque ese aspecto me parece súper interesante, pero antes de nada y en relación con la música, me parece muy interesante que a través de la novela también se puede descubrir, vislumbrar la historia del flamenco, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu teoría acerca de los orígenes del flamenco? Sí, yo tengo mi teoría particular, aunque digamos que no es exactamente mía, pero sí que hay, digamos, algunos, eh, algunas pequeñas luces que sí he incluido yo. En mi opinión, el origen del flamenco es totalmente gitano, ¿no? O sea, es rajastaní al 100%. Pero devino algo diferente a lo que era la música que habían traído los gitanos desde su,
éxodo a partir de Rajasthan, cuando entra en contacto toda la cosa de Al-Ándalus, ¿no? Y especialmente la pérdida de Al-Ándalus a manos de las tropas cristianas, ¿no? Entonces ahí los moriscos que no se quisieron cristianizar y que tampoco se quisieron ir, se mezclaron con los gitanos, ¿no? Para pasar desapercibidos, porque los gitanos estaban perseguidos y eran mal vistos, pero no estaban condenados a muerte. En cambio, los musulmanes sí, ¿no? Entonces ahí se produce un cruce de caminos en el que se percibe, ¿no? En esa música, ¿no? Eh, el origen rajastaní, el sufrimiento, ¿no? Del éxodo de los gitanos, pero también el dolor por la pérdida de Al-Ándalus, ¿no? Entonces ahí hay un cruce de caminos, como digo, que para mí es el embrión principal de lo que hoy conocemos por flamenco. Y luego, obviamente, pues ya todo el folclore andaluz y muchas más cosas y aromas andalusí, perdón, aromas sefardíes también hay en el flamenco, incluso perfumes del canto gregoriano, o sea que realmente el flamenco, como todas las músicas, diría yo, es un crisol de muchas culturas y de muchos pueblos, pero a mi entender el origen, el embrión fundamental está en lo gitano y lo andalusí. Qué bueno, Pedro, qué interesante. Y luego también, bueno, otra cuestión que abordas en la novela, ¿no? En profundidad es también la que es el sufismo, ¿no? La tradición sufí. Sí, ¿Podrías explicar brevemente a nuestra audiencia, bueno, qué es el sufismo y qué aspectos podría resaltar de esta tradición? sí, bueno, esto es muy difícil, porque de hecho hay gente que lleva toda la vida y no lo ha conseguido aún. El sufismo, intentando resumir mucho, es la vía mística del Islam, ¿no? Eh, digamos, es el corazón del Islam, realmente, ¿no? Y al mismo tiempo, como han dicho algunos, es el Islam del corazón. Es decir, es el Corán, el corazón del Islam y el Islam del corazón, ¿no? Eh, y no es digamos, forma de espiritualidad importada, porque, por ejemplo, bueno, en la novela aparecen muchos sabios, ¿no? Y sabios y sabias, como por ejemplo Ibn Arabi de Murcia, que no era como dice su propio nombre, ¿no? No era de Samarcanda, ni de la Meca, ni de Mane, ni de algún sitio así como muy exótico, era de Murcia. Y una señora que era también una gran sabia de Al-Ándalus, que se llamaba Shams, que significa sol, ¿no? Era de Marchena, ¿no? O sea que es algo que nosotros llevamos en nuestro ADN, está presente en nuestro ADN, no es algo que tengamos que importar desde no sé dónde, ¿no? Entonces, es la vía mística del Islam que, por ser la vía mística del Islam, entronca con todas las tradiciones anteriores, las resume y las pone al día. Y es una vía principalmente interior que respeta lo que es la ley externa del Islam, pero que pone hincapié o que pone en acento en la vía mística, la vía gnóstica, hermenéutica, llámalo como tú quieras, pero sobre todo en la vía interior, ¿no? Y Pedro, ¿qué relación tienes con el Islam y en particular con el sufismo a nivel personal? Bueno, yo personalmente soy musulmán y soy miembro de una cofradía, de una tarika sufí, pero yo no, en la novela no hablo de mi tarika ni tal. De hecho, la historia es narrada es desde finales de los 60, como decía, hasta principios del siglo XXI y sobre todo es una gente que viviendo en la sociedad de consumo de la explosión de la sociedad democrática una vez que desapareció Franco y tal, ellos ya ven, porque son unos visionarios,
ya bien que la cosa va a acabar mal, ¿no? Que todo ese materialismo, ¿no? Que ese dejar de lado lo espiritual, que incluso la gente que se supone que es espiritual en el fondo no lo es, porque están anclados en unas normas, digamos, externas y que no han trabajado toda la parte interior. Entonces ellos son, ya te digo, porque tú y yo ahora estamos hablando en el siglo XXI y ahora es fácil, ¿no? Digamos, sería fácil ver pues las consecuencias de la acción humana en el cambio climático, ¿no? En los problemas de salud, en los problemas, digamos, de la pérdida de biodiversidad en la naturaleza, pero es que ellos ya se dan cuenta en los 70. Entonces ellos ya se anticipan a todo esto, ¿no? Y bueno, una cosa que es importante que diga, que nosotros hacemos las presentaciones con música en directo. O sea, las presentaciones que nosotros hemos hecho de la novela, y hemos hecho un montón, mira, hemos hecho en Medinaceli, en Zaragoza, en Ceuta, en Barcelona, en Gerona, en Alicante, en un montón de sitios, las hacemos con música en directo. Entonces, la gente comprende que la vinculación que hay entre lo musical y lo artístico y al mismo tiempo ciertas reflexiones que incluye la novela sobre la diferencia que es fundamental esto, ¿no? Que hay entre un artista vinculado a la modernidad y un artista vinculado a la tradición. Y entonces se palpa, ¿no? O sea, son presentaciones de libro que son cualquier cosa menos lo que entiende la gente por la presentación de un libro. Y hay que decir que en Biocultura, en esta próxima edición, vamos a hacer una con la música. Vamos a tocar Wafir Jibril, un gran amigo y gran artista sudanés, y yo vamos a poner también la banda sonora a lo que es la novela. Qué bien, Pedro, porque bueno, es una maravilla, ¿no? También que una de las particularidades, ¿no? De Biocultura de esta edición vaya a ser esa, ¿no? Que vayamos a poder ver en directo, ¿no? La presentación de tu libro. Entonces, bueno, esta feria tendrá lugar en Madrid, ¿no? Del 21 al 24 de noviembre. Lo primero, Pedro, ¿qué es Biocultura? ¿Cuál es su objetivo y qué nos puede ofrecer esta edición de Madrid del mes de noviembre? Bueno, te quiero decir también, porque esto es importante, es la primera novela que yo sepa en la que se habla de biocultura, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta edición, porque esta edición es el 40 aniversario. Y estas personas que viven a finales de los 60, 70, 80, ya perciben que se están haciendo las cosas muy mal. Entonces ellos ya empiezan a apostar en ese momento, como ocurrió en biocultura, ¿no? Por la alimentación ecológica, por una alimentación más vegetariana que omnívora, ¿no? Por la salud natural, ¿no? Por la crianza, digamos, lo más natural posible de los bebés, por una, digamos, puesta en duda, como mínimo, puesta en tela de juicio de todo el tema de la vacunación sistemática, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, fíjate que todo eso que te estoy diciendo coincide con las principales, digamos, señas de identidad de biocultura, ¿no? Que es una feria, pues eso, en las que es como un manual de vida para una vida, digamos, en armonía con la naturaleza, ¿no? La única diferencia entre los personajes de la novela y lo que sería biocultura es que los personajes van más allá. Y entonces ellos llegan a ver la naturaleza como una teofanía, ¿no? Como una muestra de la compasión divina, ¿no? Y en cambio, pues biocultura pues, es digamos, un asunto pues, más profesional, más laico, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero hay una absoluta coincidencia en todo lo que es cómo llevar a la práctica, ¿no? El intento de ese retorno a una vida lo más natural posible, ¿no? Sin que sea necesario irse a vivir al Amazonas, sino que, pues, comiendo unas cosas, dejando de lado otras, un poco
volviendo a regresar a la familia, ¿no? Porque la destrucción de la familia también tiene que ver digamos, la sociedad materialista en la que nos han metido, ¿no? En fin, todo eso que está en biocultura y que supongo que conoce la mayoría de la gente que te está viendo ahora o que sigue tu canal, es lo que está también muy presente en los personajes de la novela, pero ya insisto en que ellos se dan cuenta hace mucho tiempo y empiezan a practicarlo con mucha vehemencia en los años 70. Y claro, eso conlleva una serie de, digamos, de situaciones en las que, claro, la gente no les comprende, ¿no? Pero ellos siguen su camino. Y un asunto muy interesante es que ellos se oponen desde hace 40 años, como es el caso de biocultura también, a todo el tema de la exposición a químicos tóxicos. Y ellos, porque ya en su momento habían leído los libros de Rachel Carson y Nuestro futuro robado, se enfrentan radicalmente a todo el tema de los disruptores endocrinos, ¿no? Que ahora estamos viendo cómo, digamos, están provocando pues, grandes pandemias de cáncer y de muchas otras enfermedades, ¿no? Totalmente, porque Pedro, ¿tú crees que la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por lo menos los que vivimos en España, en Europa, ¿no? ¿Crees que es asequible llevar una vida como más acorde con estos principios naturales, con estos principios ecológicos, con bueno, todo lo que nos rodea, que por una parte vemos que los productos naturales o bio pues son más caros, que luego estamos expuestos constantemente a productos químicos? ¿Crees que es factible poco a poco que vayamos introduciendo estos principios en nuestro día a día? Mira, yo creo que ahora mismo hay dos tendencias en la sociedad, ¿no? O principalmente dos tendencias. Hay cada vez más amplias minorías que sí que están, digamos, llevando a cabo todos esos cambios y que es un poco el público de biocultura y que además, pues, mucha gente se está dando cuenta de esto, ¿no? Y al mismo tiempo, sigue habiendo una, digámoslo así, una tendencia mayoritaria de gente que está completamente dormida en este aspecto, ¿no? Y que no quiere ni preocuparse, quiere seguir, digamos, dando por válidas, por buenas, las principales consignas lanzadas a través de los medios de comunicación masivos por las instituciones, digamos, de la dictadura agroalimentaria sanitaria, digamos, ¿no? Que es la misma que la bancaria, ¿no? Y entonces, pues, conviven esas dos tendencias eh, y, y también es verdad que los personajes de la novela, por ejemplo, en los años 70 eran muy minoritarios y ahora ya no lo serían tanto, ¿no? Ahora ya habría más personas como ellas, con la pequeña diferencia, eso sí, de todo el tema espiritual en el que ellos hacen mucho hincapié porque son, digamos que no solamente se oponen a la sociedad moderna, digamos, en lo práctico, ¿no? En lo logístico, ¿no? Sino que se oponen espiritualmente, porque las consecuencias logísticas de la contaminación química, de los transgénicos, del calentamiento global, de la caída de la diversidad en la naturaleza, de los problemas sanitarios que crea la dictadura alopática y todo esto, bla, 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 bla. Todo esto es consecuencia de, digamos, haberse apartado un poco de lo divino, ¿no? De una concepción sagrada, ¿no? Y mística de la vida. Entonces, como ellos ven que esas son las consecuencias, lo que hacen es ir a la raíz y también a la parte práctica, pero sobre todo atacan desde la raíz. Claro, me parece súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque al final lo que es la espiritualidad y la ecología, como dices, ¿no? Al final está estrechamente relacionado, porque
la muchísimo. ecología, la naturaleza y el medio ambiente no deja de formar parte, pues al final de ese universo, de esa divinidad, de ese Dios, llámalo como quieras, ¿no? Entonces, claro, Sí, si sí, estamos no. sacando... Además, fíjate, o sea, los lugares del planeta en los que hoy en día todavía existe, digamos, una mayor biodiversidad y, en fin, unas consecuencias prácticas saludables, ¿no? Son lugares en los que la espiritualidad se ha mantenido muy fuerte, ¿no? Muy fuerte por la mayoría de la población, ¿no? En esos enclaves, ¿no? Estoy hablando en el Amazonas o en diversos países de Oriente, incluso en Europa hay una región en la que, poblada básicamente por monjes y monjas, que es donde hay menos incidencia de cáncer, menos incidencia de patologías mentales, menos merma de la biodiversidad, y así podríamos seguir, ¿no? O sea, hay un vínculo absoluto, y el que no quiere ver es porque o está ciego o no le interesa ver. Pero no hay ninguna duda del vínculo, y además hay otro tema muy importante, es que la naturaleza forma parte de la revelación. Es decir, que la naturaleza, el cosmos, los animales, la vida, las plantas, todo absolutamente, pueden mostrar al ser humano despierto que hay algo precisamente más allá de todo eso, ¿no? Y de hecho, como se dice en la tradición primordial, de la que el último paso es el Islam, pero que entronca con todas las anteriores, ya he dicho, ya avisa de que hay unos libros sagrados, ¿no? Y luego la naturaleza es un libro sagrado también, abierto, lleno de signos para el que está despierto. Totalmente. Y aparte que, bueno, también, ¿verdad? La naturaleza a nivel salud y a nivel de conexión espiritual nos ayuda mucho, ¿no? Porque nos ayuda a conectarnos pues con el presente, con el universo, con el todo, con Por lo que realmente supuesto. somos, ¿verdad? Por supuesto, por un lado, en un asunto, digamos, de salud física, pero también de salud mental. O sea, ahora mismo las patologías de carácter mental no paran de subir, ¿no? En todas las sociedades, ¿no? No solamente occidentales, incluso también en las sociedades, digamos, orientales, pero que se han adscrito o adherido a la modernidad, ¿no? Y esto es porque el ciudadano medio hoy vive una desconexión absoluta del mundo natural y de su esencia. Efectivamente, Pedro. ¿Y qué pequeños pasos crees que, bueno, pues cualquier persona, pues como yo, como nuestros oyentes, podemos dar en nuestro día a día para un poco reconectar con esta naturaleza, reconectar también con esta parte más espiritual, aunque vivamos en una gran ciudad que no tengamos la naturaleza al lado, pero ¿qué pequeños pasos podemos hacer para conectarnos un poquito más cada vez con eso? Bueno, seguro que tú todos esos pasos ya te los sabes de memoria, pero ¿quieres que los diga yo? Bueno, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué recomendaciones nos darías? Hombre, ¿Alguna yo creo que recomendación? hay que empezar por la alimentación, ¿no? O sea, del tema espiritual no hablaremos porque ya he dicho que biocultura es más laica. El libro sí que es muy espiritual, pero aquí no estamos para hacer sermones. Entonces, pero sí que en un asunto así logístico, para mantener un poco la cordura, hay que empezar por la alimentación. Esto es básico. Una alimentación que sea ecológica, lo más local posible, más vegetariana que omnívora, lo más artesana posible, cocinada con amor, aunque no seas creyente ni seas de ninguna tradición y tal, pero por lo menos cocina con amor, ¿no? Y come con agradecimiento, porque eso es fundamental, ¿no? O sea que además hay mucha gente pasando hambre, ¿no? Entonces, pues si tú eres privilegiado y puedes estar comiendo, coño, pues da las gracias, ¿no?
No hace falta que hagas una gran ceremonia, pero sea agradecido en el acto de comer. Come en familia, porque comer en familia no es lo mismo que comer en soledad delante de una televisión, aunque comas ecológico y local y biodinámico, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, y luego pues ten contacto con la naturaleza, pon en tela de juicio las cosas que te dicen sobre la salud, aprende a conocer tu propio cuerpo. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando la gente dice, coño, he ido al médico y me ha quitado esto, y me ha quitado aquello, y me ha quitado esto, ¿no? Y dices, a ver, es que no te das cuenta que fumar 2 paquetes de tabaco al día no puede ser bueno para nadie, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que venir un médico de fuera, ¿no? Para decirte lo que te conviene o no, ¿no? Conócete a ti mismo, indaga en aprende a leer los mensajes de tu propio cuerpo, ¿no? Eh, eh, Rechaza el materialismo. Claro que te tienes que ganar la vida y tienes derecho, pues, a ciertas cosas, pero vivir solo para temas materiales, eso es una locura. Por eso hay tanta gente que está tan mal, ¿no? Entonces, Claro. aprende a amar, a ser amado, disfruta de la vida, yo qué sé. Sí, que al final también todo eso, ¿no? De una forma u otra repercute en nuestra salud. Claro. Y, y luego, Pedro, en biocultura, aparte del sector alimentario, que por supuesto estará representado, ¿qué otros sectores también van a estar representados en la feria? Pues bueno, mira, hay muchos, por ejemplo, la cosmética ecológica ahora mismo está viviendo un boom en España, ¿no? Hay muchísima gente, principalmente mujeres, hay que decirlo. Bueno, hay que decir que, mira, hay un porcentaje mayor de mujeres en el sector ecológico que de hombres, de mujeres jóvenes y muy activas, ¿no? O sea, la economía del futuro será ecológica o no será, pero es que además será más femenina o no será, ¿sabes? No femenina, no estoy hablando femenina en un sentido como lo entiende la modernidad. Me estoy hablando más de una feminidad como lo entendería, por ejemplo, esa gran activista india que es Vandana Shiva, ¿no? Y otras, ¿no? Entonces, la ecocosmética, por ejemplo, ahora mismo está viviendo un boom en España con mucha gente joven, muchas mujeres que están haciendo unos productos maravillosos. Que, por cierto, las grandes empresas están copiando digamos, los conceptos que utilizan estas mujeres, pero no los productos que utilizan estas mujeres, ¿no? Hacen greenwashing o lavado de cara verde, llámalo como quieras, pero para apropiarse de estos conceptos, pero sin hacer estos productos de calidad, sino productos que siguen siendo, incluyendo ftalatos, dioxinas y otros productos nocivos, pero manejando ese tipo de marketing, ¿no? Engañoso, ¿no? Por otro lado, también el textil sostenible está muy fuerte y, y está explosionando, no al volumen que la alimentación ecológica, ¿no? Porque es diferente, ¿no? La gente come cada día y además la comida como afecta más a tu salud. Entonces, como somos muy egoístas, bueno, primero lo que nos afecta más a la salud y luego lo que puede afectar más al medio ambiente, ¿no? O a la sociedad, que es, pues ya ahí entraría, sí, todo el tema del textil sostenible. Pero vamos, sí, hay varios subgrupos o subsectores dentro de lo que es el mundo bio, que están todos presentes en biocultura, como están en Ecocentro también, ¿no? Y ahí, pues, como decía, pues hay cada vez más amplias minorías dispuestas a hacer esta apuesta, que es una apuesta personal, familiar, pero también es una apuesta por la humanidad entera, por la vida, por la naturaleza, ¿no? Por el cosmos. Totalmente, ¿no? Por eso también de, claro, cuanto más nos conectemos con la naturaleza y con las cosas naturales, pues al final más nos conectamos también con nuestra esencia, con la vida, con la salud, ¿no? Que es algo
es algo maravilloso. Entonces, Pedro, ¿cuál está siendo el papel de biocultura en, bueno, pues en impulsar todo lo que es esta cultura bio y esta, bueno, pues esta filosofía, ¿no? Al final, que es Bueno, tan relevante en nuestro día a día. yo creo que ha sido fundamental y de lugares también como Ecocentro, porque, por ejemplo, ahora todo el mundo presume de ser bio, ¿no? Todo el mundo es bio, ecológico, sostenible, especialmente algunas empresas como Repsol, que ya presumen de ser sostenibles. Pero ¿cómo puede ser cómo Repsol puede presumir de ser sostenible? En fin, ahora todo el mundo es perdurable, magnífico, súper verde y tal. Pero, claro, hace 40 años, ¿no? Hace 40 años, o sea, ¿dónde estabas tú hace 40? Tú ni siquiera habías nacido, ¿no? ¿O sí? No sé, no sabemos, es igual. No habías nacido. Vale. Pues, pero ahí ya habían unos pioneros, ¿no? Que estaban dando la cara contra viento y marea. Contra viento y marea. Mira, no hace tanto, no hace 40 años, pero hace 30 más o menos, yo me acuerdo que un día, estando en el Penedés, que es una zona vitivinícola, ¿no? Pues me encontré con un hombre que estaba sulfatando las viñas, ¿no? Y entonces, pues, cambió el viento y toda la fumigación le estaba cayendo encima, ¿no? A este hombre. Entonces, pues yo fui ahí y le dije, hombre, señor, mire usted, tendría que tener cuidado porque estos productos fitosanitarios son tóxicos, altamente tóxicos y tal, no sé qué, esto, lo otro. Y tal. El tío me dijo, tú no sabes nada, tú eres de ciudad, tú vienes aquí a tocar en fin, ya me entiendes, ¿no? La señora me llevó a una parte, la señora, su señora, que estaba allí en el campo con él, me llevó a una parte y me dijo, dice, tú tienes toda la razón, tú no sabes lo que padece este hombre, no puede dormir, tiene unas jaquecas infernales, todo el sistema gastrointestinal lo tiene roto, lo tiene... em, y todo es por esto, porque se expone a estos productos, ¿no? Todos estamos expuestos, pero claro, aquel hombre más, ¿no? Porque estaba ahí fumigando y le caía encima. Bueno, pues cuando ibas a predicar para que hubiera cada vez más productores ecológicos y cuáles eran las virtudes de la agroecología y tal, te encontrabas muchas veces con esto, con los propios agricultores, que muchos de ellos son muy reaccionarios, muy conservadores. O sea que te decían, porque tú eres de ciudad y tú no sabes nada y tú no sé qué. Igual que en los temas de salud, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, sin ser doctores, sin ser especialistas, pero cuántas veces hemos visto con amigos, compañeros nuestros o familiares, ¿no? Que estaban padeciendo un problema de salud desde hacía tiempo, ¿no? Y que les decimos, mira, oye, que yo no soy médico, yo no soy tal, pero claro, es que, claro, tú, ese problema de salud que tienes tiene mucho que ver con los hábitos alimentarios, con los hábitos, con tus hábitos cotidianos y tal. Tú no sabes nada porque no sé qué. Pues el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? A todos los pioneros de biocultura, de Ecocentro, de tal, que cada vez hay más gente, incluso en el sistema sanitario, ¿no? En el sistema, ahora las grandes empresas, como decía, pues fíjate que, por ejemplo, empresas que en su momento nos quisieron hundir, fíjate, ¿no? Ahora nos copian. Nos copian algunos para hacer greenwashing, pero otros no, otros para lanzar dentro de grandes cadenas o grandes empresas una línea de productos ecológicos, que me parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir que la democratización del mundo ecológico ahora mismo, pues, en cierta forma tiene que pasar por ahí. La putada es que se pierde la esencia, en cierta forma pierde la esencia, ¿no? Lo ven más como un negocio que como una semilla de un gran cambio social. Pero bueno, ahí estábamos hace 40 años dando el callo, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ver como, oye, porque a veces uno piensa, mira, todo esto ya está montado, no hay posibilidad de cambio, no tal. Pues desde la primera biocultura hasta hoy hemos pasado de que no había ni una sola hectárea
certificada en España y ahora, si los datos si no me equivoco, somos el primer país productor en ecológico de Europa y de hecho somos la despensa de Europa. Entonces, bueno, que también es un canto a la esperanza en el sentido de que, oye, que hay que hacer cosas porque nunca caen en saco roto, ¿no? Si la voluntad es buena, ¿no? Si es honrada, si es honesta, tarde o temprano dará sus frutos. Quizás no unos frutos en un sentido económico, como todo el mundo, digamos, esperaría, pero darán sus frutos sí o no, tarde o temprano. Totalmente, eso, bueno, me parece súper interesante todo lo que comentas, sobre todo porque es que muchas veces, ¿no? La mejor farmacia la tenemos en nuestra casa, ¿no? Que es, pues, lo que dices tú, alimentarnos bien, hábitos saludables, dormir bien, contacto con la naturaleza, tener una vida lo más relajada posible, intentar no someternos a demasiado estrés, ¿no? Y al final eso es la mejor despensa. Ayunar de vez en cuando, ¿sabes? Porque esto es algo que ahora mismo, por ejemplo, yo, como he dicho, yo soy musulmán, ¿no? Entonces, yo practico el Ramadán un mes al año, ¿no? Pero aparte hago otros ayunos de vez en cuando, ¿no? Es que ayunar es súper sano. Ya, dejando de lado todo el tema espiritual, ayunar de vez en cuando es sanísimo. Y entonces la mayoría de gente piensa que para curar ciertas dolencias o lo que sea, hay que hacer como cosas, ¿no? Pues comer tal o tomar estas aspirinas o tomar estas, aunque sean naturales. Precisamente a veces lo que hay que hacer es dejar de hacer, ¿no? O sea, dejar que el cuerpo descanse y que digamos, pues se autosane. Pero claro, para Eso eso es. hace falta ser consciente y hay que haber despertado antes. Entonces, bueno, también desde biocultura, desde la novela y bueno, desde todos los atalayas que nosotros tenemos también, llamamos a un despertar de la gente en todo esto, ¿no? De que dejen de ser que las personas, porque de lo más negativo que hay en la vida es cuando eres como una especie como de figurante de tu propia vida. Tú has nacido para ser protagonista de tu vida, ¿no? Y entonces cuando coges las riendas y te haces responsable de tu vida, pues por un lado, claro, esto conlleva un esfuerzo, ¿no? Pero luego este esfuerzo también tiene una serie de recompensas, ¿no? Cuando eres digamos, una especie como de zombie, ¿no? Como un muerto viviente, ¿no? Una especie de alma en pena que solo hace reproducir los paradigmas que son emitidos a través de las instituciones internacionales y de los grandes medios de comunicación y las redes sociales y todo eso, pues en principio, esa complicidad con el sistema no te va a salvar del sistema. También el sistema va a ser verdugo contigo, ¿sabes? O sea que ahí lo dejo. Totalmente. Entonces, bueno, la verdad es que es encomiable, ¿no? Toda la labor que estáis haciendo, pues desde biocultura, tú también, bueno, pues a través ahora de tu novela, de toda la labor que has hecho, ¿no? Como periodista, de contribuir, ¿no? Poquito a poco a este despertar de la conciencia, que cada persona se haga cada vez más consciente, que tome las riendas de su propia vida, ¿no? Al final, cada uno luego que aplique lo que Claro. le vaya a venir mejor, Bueno, ¿no? pero Pero vosotros también habéis hecho una gran labor con Ecocentro y ha sido encomiable y digamos que yo diría que mira, con lugares como Ecocentro y otros que fueron naciendo, digamos, en toda la geografía nacional, ¿no? Yo diría que con todas esas iniciativas y con biocultura, especialmente con biocultura, porque fue la más decana y tal, el mundo bio sí que existiría ahora mismo, pero sería diferente. Sería más como ha ocurrido en otros países, que ha sido como más, digamos, la especie como la vía de salida para la salud de una élite económica, ¿no? En cambio, en España hay un... Y esto lo he explicado en algún artículo, porque fíjate, aunque la primera biocultura nació en Madrid, fue una asociación catalana la que lo montó, que fue la Asociación Vida Sana, ¿no?
Entonces, a finales de los 70 y tal, había un embrión muy fuerte de ecología en Cataluña. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Pues por un lado porque estaba la influencia del sector biofrancés que en ese momento ya empezaba a tener, digamos, una consistencia. Pero por otro lado porque había, digámoslo así, todo un flujo de las ideas anarconaturistas que, que habían pervivido, ¿no?, a la etapa franquista en Cataluña, ¿no? En todo el rollo ese asociativo y tal. Y entonces por eso había unas ciertas élites no económicas, más culturales, más sociales, pero no económicas, que sí que estaban deseando, digamos, de poder tener un consumo ecológico, una salud más natural y tal. Eso en otros lugares de España no existía. Aquí sí, en Cataluña sí, porque había un movimiento, digamos, muy militante, ¿no? Qué Que bueno, Pedro. además era político, no tenía nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha, ¿no? Qué bueno, Pedro. Y una pregunta, en Biocultura, ¿qué día va a ser la presentación de tu libro? El sábado por la tarde, Va sí. a ser el sábado, qué Ahora bueno. no recuerdo qué momento, pero los que estén escuchando esto, pues lo pueden ver en el programa de la feria, ¿no? El sábado por la tarde, sí. Qué bueno. Y bueno, y ya, bueno, pues para ir terminando esta magnífica entrevista, Pedro, ¿por qué deberíamos de visitar Biocultura, esta edición? Todos siempre que podamos, los que estemos en Madrid o queramos acercarnos a ver esta feria. Pues mira, por varias razones. Por una, y voy a ser contundente, por militancia. Porque si tú quieres un mundo nuevo y un mundo más armónico y tal, oye, muévete tú. No te quedes en tu casa. Así no van a cambiar las cosas. Eso por un lado. Por otro, porque ahí vas a encontrar un montón de gente, este año especialmente, porque van a estar todos los grandes, desde Nicolás Olea a un montón de gente, que son gente que ellos te van a explicar porque desde un punto de vista científico, comer basura, beber basura y vivir en la basura es muy nocivo para ti, para tus hijos, para no sé qué, para el medio ambiente. Y también porque, oye, porque nosotros hemos hecho o estamos haciendo, todos nosotros, una revolución, pero que es una revolución de sonrisas, de buen ambiente, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, porque Biocultura es una fiesta, o sea, nosotros mismos vamos a presentar la novela y en algo agradable, o sea, creo que es la única revolución que se está llevando a cabo en el mundo sin fusiles y sin mal rollo, ¿no? Con una sonrisa siempre en los labios, ¿no? Qué maravilla, Pedro. Pues bueno, nos encantará estar en esa feria, seguro a todos nosotros, verte allí. ¿Y hay algo así para terminar que quieras decirnos, algún mensaje de cierre para transmitir a nuestra audiencia? Sí, mira, algo que es importante y es que es una feria transversal, totalmente. Mira, en los últimos años ha venido la reina, la reina Leticia ha venido de incógnito, ¿no? Entonces nos hemos enterado allí por sorpresa, porque no sabíamos que iba a venir, ¿eh? Pero al mismo tiempo viene mucha gente muy humilde que también consume ecológico porque hay que recordar que consumir ecológico sí que es un poco más caro, pero cuando tú cambias de chip completamente, entonces comes ciertos productos menos cárnicos, menos caprichos, menos marisco, menos no sé qué, y entonces a la hora de la verdad el precio se equipara, ¿no? Entonces viene gente muy humilde y gente como la reina, ¿no? Y eso me encanta porque es una feria que como decía, es para una amplia minoría. No vendrán las gentes a las que no le interesa todo esto, pero de las que les interesa, hay muchos grupos sociales al mismo tiempo, ¿no? Es plural. No solo viene un tipo de gente, pues a lo mejor más hippie o más no sé qué, o más académica, o no, verás de todo. Muchos campesinos, por ejemplo.
Mucha gente que viniendo a biocultura ha vuelto al campo, por ejemplo. Y muchos matrimonios también. O sea, ha habido muchos matrimonios en biocultura. ¿Por qué? Porque tú vas a la feria, ¿no? Si estás soltero o soltera, y entonces allí encuentras gente que tiene unas, ¿no? Unas prioridades vitales cercanas a las tuyas o muy parecidas a las mías. Entonces, será mejor o será para ti encontrar una pareja ahí que si vas, pues no sé, al Congreso de la Energía Atómica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también hay muchos niños que crecieron en los pasillos de biocultura y hoy pues son ecoemprendedores del sector, ¿no? Qué maravillosa, que es una feria que sin duda nos va a enriquecer muchísimo a todos. Así que, bueno, me encantará, Pedro, verte por allí. Y bueno, y te doy de verdad gracias de corazón por esta entrevista, porque hemos hablado de cosas interesantísimas, de tu novela, que es increíble, es una novela además que tiene todo lujo de detalles, está narrada de forma exquisita, que también, bueno, animo a nuestros oyentes a que se den el regalazo de leerla porque es maravillosa y bueno, y las gracias a ti, Pedro, por todo lo que nos has compartido. Millones, millones de gracias A ti, y nos Cristina. vemos muy pronto, espero. Inshallah, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pedro.